Hola, hoy hablaremos sobre la importancia del almacenamiento y procesamiento del material genético. Primero, es importante entender qué es el material genético. El material genético es el ADN o ácido desoxirribonucleico. Es la molécula que contiene toda la información necesaria para que los seres vivos crezcan, se desarrollen, funcionen correctamente y puedan reproducirse. En las células eucariotas, el ADN se encuentra principalmente en el núcleo celular, donde se almacena organizado en estructuras llamadas cromosomas. El ADN es fundamental porque contiene las instrucciones que determinan nuestras características físicas y regulan todas las funciones celulares. Sin esta información, las células no podrían realizar sus actividades ni mantener la vida. Pero el ADN no actúa directamente. La información que contiene se utiliza para fabricar proteínas, que son moléculas esenciales responsables de la estructura y funcionamiento del organismo. Aquí es donde se relaciona el ADN con la síntesis de la proteína. Según el modelo propuesto por Francis Crick, conocido como el dogma central de la biología molecular, la información genética fluye del ADN al ARN y el ARN a la proteína. Este flujo ocurre mediante tres procesos fundamentales. La replicación, que es cuando el ADN se copia a sí mismo antes de la división celular. La transcripción, donde la información del ADN se transfiere a una molécula del ARN. Y la traducción, proceso en el cual el ARN dirige la síntesis de proteínas. En conclusión, el almacenamiento y procesamiento del material genético es esencial porque permite conservar, transmitir y utilizar la información necesaria para que la vida sea posible. Bueno, hoy explicaré cómo se almacena el ADN en la célula. El ADN se localiza en el núcleo de las células eucariotas y estas se encargan de proteger y organizar la información genética. El ADN tiene una estructura llamada doble hélice, que se parece a una escalera en espiral. Este modelo fue propuesto por los científicos James Watson y Francis Crick en 1953. Las barandillas de la escalera están formadas por azúcar y fosfato, mientras que los escalones están compuestos por bases nitrogenadas que se unen de manera específica. Esa estructura permite que el ADN pueda copiarse correctamente durante la división celular. Veremos la asociación con histonas y la formación de cromatina. El ADN es una molécula muy larga, por lo que necesita compactarse para caber dentro del núcleo. Para lograrlo, se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas, formando una estructura similar a un collar de cuentas. El ADN es una molécula muy larga, por lo que necesita compactarse para caber dentro del núcleo. Para lograrlo, se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas, formando una estructura similar a un collar de cuentas. Esta combinación de ADN e histonas recibe el nombre de cromatina. La cromatina permite que el ADN esté organizado y al mismo tiempo accesible cuando la célula necesite utilizar la información genética. Y ahora, cuando la célula va a dividirse, la cromatina se compacta aún más hasta formar estructuras más gruesas y visibles llamadas cromosomas. Los cromosomas aseguran que el ADN se distribuya de manera correcta a las células hijas durante la división celular. Así es como el ADN logra almacenarse de manera organizada, protegida y eficiente dentro del núcleo celular. Replicación del ADN es el proceso mediante el cual la célula duplica su ADN antes de dividirse y gracias a esto cada célula hija recibe una copia idéntica de la información genética. Replicación semiconservativa. Se llama así porque cada nueva molécula conserva una hebra original de ADN y sintetiza una nueva hebra complementaria, lo que garantiza estabilidad genética. Horquilla de replicación. Se forma cuando la doble hélice se abre por acción de la helicasa, creando una estructura en forma de Y, donde comienza la síntesis del nuevo ADN. ADN polimerasa. Es la enzima encargada de añadir los nucleótidos correctos siguiendo la secuencia de la hebra Molden, trabajando siempre en la dirección 5A3. Bases nitrogenadas. Las bases se aparentan de manera específica, que es adenina con timina y citosina con guanina, lo que permite que la copia sea exacta. Cadena líder y cadena retardada. La cadena líder se sintetiza de forma continua hacia la horquilla, mientras que la retardada se forma en fragmentos que... Ahora voy a explicar la transcripción. La transcripción es el proceso en el que la información del ADN se copia para formar ARN. Este proceso ocurre dentro del núcleo de la célula. Primero, el ADN se desenrolla y una de sus cadenas sirve como un molde. Después, llega una enzima llamada ARN polimerasa que se encarga de leer esa información y construir una nueva cadena llamada ARN mensajero o ARNM. Este ARN es más simple que el ADN porque solo tiene una cadena y usa una base diferente llamada uracilo en lugar de timina. En las células eucariotas, el ARN recién formado todavía no está listo,
Primero pasa por un proceso llamado corte y empalme, donde se eliminan partes que no sirven y se dejan solo las partes más importantes. Al final, el ARNM sale del núcleo y lleva la información al citoplasma, donde después se usará para fabricar proteínas. En esta sección hablaremos sobre la regulación genética relacionada con el ARN y la síntesis de proteínas. La expresión genética se controla mediante el mecanismo de activación o inhibición en los que se intervienen factores de transcripción que se unen al ADN y determinan los genes. Y determinan qué genes se transcriben a ARN mensajero. Estudios recientes muestran que estos factores actúan de manera coordinada para aumentar la expresión de genes implicados en la degradación o síntesis proteica, adaptando la célula de sus necesidades metabólicas. Además, la regulación puede depender de la organización tridimensional de genomas y de condensados de factores de transcripción que potencian la expresión génica, lo que evidencia que el control no es solo químico, sino también estructural. En cuanto a la regulación epigenética, proteínas como los factores FOXO responden a señales celulares y modifican la transcripción mediante la interacción con el ADN y cofactores, influyendo en procesos como el metabolismo y enfermedad. La disponibilidad de nutrientes también influye en este sistema. Interacciones entre proteínas y metabolismo pueden ajustar la expresión génica, conectando el estado nutricional con la producción del ARN y proteínas. En conclusión, la regulación genética del ARN y las proteínas es un proceso dinámico donde factores moleculares, epigénicos y ambientales coordinan la expresión genética, permitiendo que las células respondan y se adapten a los cambios metabólicos. Bueno, en este apartado voy a explicar cómo la célula convierte la información genética en proteínas. Este proceso se llama síntesis proteica y es fundamental para que el cuerpo funcione de manera correcta. Todo comienza en el núcleo, donde está el ADN que guarda las instrucciones para fabricar proteínas. Se comienza primero con la transcripción. En esta etapa la célula copia la información de un gen en una molécula llamada ARN mensajero. Este ARN sale del núcleo y llega al citoplasma, donde se encuentra el ribosoma, y es ahí donde comienza el proceso. El ribosoma lee al ARN en un grupo de 3 letras llamado codones. Este indica qué aminoácidos se deben de agregar. Bueno, no lo podemos imaginar de esta forma. El ribosoma como si fuera una máquina lectora y el ARN como si fuera una cinta de instrucciones. Después de este proceso entra al ARN de transferencia. Este actúa como un tipo de traductor, reconoce cada codón y trae el aminoácido correcto. Los aminoácidos se van uniendo uno a uno mediante los peptídicos, formando una cadena llamada polipeptido. Después de esta cadena se pliega y se convierte en una proteína funcional, que puede ser una enzima o una hormona o un parte de una estructura celular. Bueno, en resumen, el ADN contiene las instrucciones, el ARN transporta el ribosoma el ribosoma interpreta y el ARN de traducción sale de los aminoácidos hacia la célula de la transformación genética en proteínas que permite que el cuerpo crezca, se defienda y funcione correctamente. Bueno, para terminar, podemos decir que el ADN es como el manual de instrucciones de nuestro cuerpo, porque ahí se guarda toda la información genética que necesitamos para vivir. Primero, el ADN almacena esa información súper importante. Luego, en la transcripción, esa información se copia en una molécula llamada ARN. Y después, en la traducción, el ARN se usa para fabricar proteínas, que son las que realmente hacen el trabajo dentro de nuestras células. Las proteínas son muy importantes porque gracias a ellas podemos crecer, reparar nuestras células cuando se dañan y producir enzimas y hormonas que ayuden a que todo funcione bien en nuestro cuerpo. Además, entender cómo funciona el ADN y cómo se producen las proteínas no solo es importante en la biología, también es clave en la medicina y la biotecnología. Por ejemplo, gracias a esto se puede crear medicamentos, vacunas y tratamientos para algunas enfermedades. En resumen,
el almacenamiento y procesamiento del material genético es algo básico para la vida y también es una herramienta muy importante para avanzar en la ciencia y mejorar nuestra calidad de vida.